Muy buenos días, tengan todos y todas, reciban una cordial bienvenida a esta sesión, la primera de 4 en las que se va a estar abordando el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Queremos dar la bienvenida a la licenciada Gloria López, que está acompañándonos nuevamente, que va a compartir este espacio que estoy segura será de mucho aprendizaje para todos los asistentes. Sea bienvenida, licenciada. El espacio es suyo. Recuerden, por favor, elaborar sus preguntas con anticipación, escribirlas en el chat para que al finalizar la sesión les pueda dar respuesta a la licenciada López. Adelante. Bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al Instituto Electoral, al doctor Torres, consultor del Instituto, y a todo el personal del Instituto por la oportunidad de poder compartir con los señores delegados y subdelegados del Registro de Ciudadanos. Y pues, señores delegados y subdelegados, ustedes saben que para mí siempre es un gusto poder estar con ustedes y espero poder aportar un poquito en relación al tema de hoy, que es el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, que cada vez que uno tiene que realizar una presentación sobre un tema, especialmente cuando es la ley de rango constitucional de la materia y su reglamento, pues siempre se hace necesario reestudiar y reanalizar para poder hacerlo de la mejor forma posible. Es imposible conocernos de memoria todas las normas de la ley y las normas reglamentarias. Entonces, el día de hoy, pues, por la naturaleza de la sesión, lógicamente estaremos consultando algunos artículos durante la presentación. Es importante recordar que ya pasamos por varias sesiones en las que nos referimos a temas muy importantes de las actividades propias del Tribunal Supremo Electoral, desde su integración y todas las funciones que tiene asignadas en la ley electoral, tanto el tribunal como pleno de magistrados, como sus distintas dependencias, temas bien sustanciales e importantes como lo es todo lo del empadronamiento, las organizaciones políticas, su funcionamiento, inscripción de candidatos. Vimos en la ley electoral, o con base en la ley electoral y de partidos políticos, el cronograma electoral, las fases del proceso electoral, incluso los órganos electorales temporales, temas específicos sobre fiscalización del proceso electoral, el voto en el extranjero, entre muchos temas más que estuvieron fundamentados en lo que establece y regula la ley electoral y de partidos políticos. Ahora bien, digamos, toda ley debe contar con un reglamento que desarrolle las normas contenidas en la misma. ¿Por qué? Porque generalmente las leyes contemplan aquellos aspectos sustanciales, aquellos aspectos más importantes en forma general que debe contemplar. Pero existe, digamos, las disposiciones reglamentarias en las que se pueden desarrollar más esos aspectos contemplados en la ley, incluso establecer los procedimientos a seguir para dar cumplimiento a la norma contenida en una ley. En este caso, pues, es el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos que vamos a tratar de estudiar un poquito de cómo desarrolla algunos aspectos relevantes de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuál es el objeto del reglamento? Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí traté de transcribir un poquito lo que establece el artículo 1 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Lo estimé importante porque este artículo establece cuál es el objeto del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos y claramente indica que es desarrollar en un solo cuerpo, ¿verdad? O sea, no existen varios reglamentos de la ley electoral y de partidos políticos, sino uno nada más. Desarrollar en un solo cuerpo las disposiciones contenidas en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Referentes a qué? ¿A qué temas? A los procedimientos de constitución y funcionamiento de las organizaciones políticas y al desarrollo del proceso electoral. Estos son los temas especiales que señala como objeto el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos para su desarrollo. Igual vamos a encontrar algunas otras normas reglamentarias que se refieren a estos temas, como unos aspectos generales del presupuesto, por ejemplo, ¿verdad?
pero el objeto principal que señala el reglamento es procedimientos de constitución y funcionamiento de las organizaciones políticas y al desarrollo del proceso electoral. Aunque lógico es que aunque no se mencione dentro del objeto, cuando hablamos del proceso de constitución y funcionamiento de las organizaciones políticas, es necesario también que establezca el reglamento algo relativo a la inscripción de ciudadanos. Bueno, ¿cómo está estructurado este reglamento? En este caso, pues sí, estimé pertinente, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, que veamos un poquito en general cómo es que tenemos estructurado el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Pero antes de esto, es importante explicar quién emite el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? En la ley electoral y de partidos políticos y la originaria, es decir, la emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, se establecía el mandato para que el Tribunal Supremo Electoral emitiera el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Y cuando se han dado reformas a la ley electoral y de partidos políticos, estoy ocupada, ya lo solucioné, muchas gracias, muy amable, sí, gracias, perdón por la interrupción, venían a ver la computadora, pero ya solucionamos el problema. Entonces, cuando el Congreso de la República, ¿verdad?, como un órgano legislativo derivado, le decimos en materia constitucional, cuando se refiere a reformar una ley de rango constitucional, como lo es la ley electoral y de partidos políticos, también en el decreto donde emite la reforma, está el caso del decreto 16-2016, también estableció un artículo en el cual se le daba un plazo al Tribunal Supremo Electoral para que emitiera las modificaciones al reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Eso pues eso es una norma transitoria, si no es mal, estoy mal, el artículo 65 de ese decreto que le da un plazo al Tribunal Supremo Electoral para que emitiera las modificaciones al reglamento de la ley, ¿verdad? Eso pues fue muy importante, ¿por qué? Porque sí había muchos aspectos del reglamento de la ley que necesitaban ser modificados por varias razones. En primer lugar, se hicieron algunas reformas sustanciales en relación a temas como la fiscalización a las organizaciones políticas, a temas como la implementación del voto en el extranjero, relativos al voto nulo también, al establecimiento de fases del proceso electoral, creación de unidades especializadas que debían ser reglamentadas. Entonces, sí era sumamente necesario, o más bien dicho, indispensable, que el Tribunal Supremo Electoral, como el ente técnico en la materia, pudiera emitir, digamos, modificaciones a ese reglamento, que fue lo que sucedió. Y de ahí que tenemos reformas recientes al reglamento, recientes, digamos, las últimas fueron en el 2016, derivado de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ahora bien, creo que ya también en las sesiones hemos podido captar que existe una jerarquía entre normas y, lógicamente, la ley electoral y de partidos políticos es de jerarquía superior a su reglamento, ¿verdad? De ahí que cuando se elaboran un reglamento y se modifica un reglamento como este, y en todos los casos se aplica también, se debe observar que el reglamento no contravenga las disposiciones contenidas en la ley electoral y de partidos políticos, y que se desarrolle efectivamente lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos, sin caer, digamos, en el error de legislar lo que la ley no establece. Entonces, esa es la importancia de los reglamentos. Ahora bien, el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos está estructurada por títulos, capítulos y secciones. Para efectos de la presente sesión, observamos en la diapositiva
que únicamente están mencionados los 12 títulos que contiene el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Les vamos a dar lectura a esta enumeración y vamos a ver que el título 1 es la parte general. Esta está contenida únicamente de 2 artículos muy generales, valga la redundancia. El 2 se refiere a la inscripción del ciudadano y la formación del padrón electoral. El 3 de las organizaciones políticas. El 4 de la actividad de las organizaciones políticas dentro del proceso electoral. El 5 de los procedimientos a cargo de órganos electorales temporales. 6 de los materiales electorales y de la fiscalización en general. El 7 de las elecciones propiamente dichas. El 8, calificación de elecciones. 9, del procedimiento para realizar consulta popular. 10, procedimiento de repetición de elecciones. 11, del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, y el 12, que son las disposiciones finales. Además de poder, digamos, dar una estructura general del reglamento como está actualmente, les quiero comentar que la sesión del día de hoy iniciará por lo que es el título 5 de los procedimientos a cargo de los órganos electorales temporales. Lo lógico hubiera sido que iniciáramos por el título 1, sin embargo, pues el señor director del Registro de Ciudadanos se encuentra premiado con algunas funciones de su competencia, y ese es el motivo por el cual el día de hoy vamos a iniciar, por decirlo así, con la segunda parte del reglamento, que es a partir del capítulo 5. Ya el señor director posteriormente, cuando se concluya esta segunda parte, por llamarlo de alguna manera, él dará inicio a los temas que él domina muy bien por ser de su competencia, que son los títulos del 2 al 4. Entonces vamos a proceder con lo que corresponde al título 5 en adelante, hasta donde podamos abarcar en esta sesión. Si pasamos la siguiente diapositiva, por favor, diapositiva. Bueno, ahí podemos, digamos, esta gráfica es más que todo una guía para que podamos ir exponiendo, pero realmente, digamos, está en el título 5 y estamos de los artículos del 72 al 77, es lo que nos vamos a referir en este momento. El artículo 72 realmente recoge lo que la ley electoral y de partidos políticos establece en relación a los órganos electorales temporales. Solo que en la ley vamos a encontrar que existe un artículo específico para cada órgano electoral temporal: Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, cómo se integran, plazo para integrarlas, cómo se compone la Junta realmente, con cuántos cargos, cuándo se disuelven. En el caso del reglamento, que es específicamente el artículo 72, lo que hace es una aclaración nada más de que los órganos electorales son las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos, haciendo la aclaración de que las dos primeras tienen la jurisdicción en su departamento o distrito o en el municipio que les corresponde, no más, y que las juntas receptoras de votos, ¿verdad?, que se integran ese mismo día, es decir, el día de las elecciones, su competencia o su función es recibir, escrutar los votos de los ciudadanos asignados a su mesa electoral, ¿verdad? Ellos, digamos, no tienen una jurisdicción municipal, una jurisdicción departamental, sino que tienen una función específica, que es recibir y escrutar los votos de los ciudadanos que les sean asignados a esa junta. Entonces, hace como un resumen, digamos, el reglamento con relación a todo lo que regula en la ley de esos órganos electorales temporales, porque si recordamos, en la ley electoral está establecida
incluso toda la lista de atribuciones que tienen dichos órganos electorales, cuando se disuelven y demás temas, ¿verdad? También en el artículo 73 del reglamento únicamente hace referencia a que las juntas deben integrarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 179 de la ley electoral y de partidos políticos, especialmente las departamentales y municipales, que son con un plazo no menor de 3 meses y un plazo no menor de 2 meses en ese orden, ¿verdad? Antes de las elecciones. Esos temas ya los manejamos todos, así de que no nos vamos a detener, digamos, a dar una explicación un poco más detallada. Asimismo, establece el reglamento algo más en relación a la capacitación de esos órganos electorales temporales. Y lo que establece es que la unidad de capacitación, divulgación y educación cívico electoral someterá los programas al Tribunal Supremo Electoral con la debida antelación. Es decir, regula que aquí pues menciona la unidad de capacitación. Todos sabemos que ahora que ya esa unidad no se denomina de esa manera, ahora contamos con un instituto de formación, capacitación y divulgación cívico, político y electoral, y esa es la dependencia que de acuerdo con el reglamento debe preparar, ¿verdad?, los programas de capacitación para los órganos electorales temporales y someterlos con el debido tiempo de antelación a la aprobación del Pleno de Magistrados. Lo ideal sería que en una nueva modificación al reglamento se pueda ya, digamos, actualizar acá la dependencia que está a cargo de esta función. Además, el reglamento ya en su artículo 74 se refiere al nombramiento de las juntas electorales departamentales. Si recordamos, digamos, en la ley electoral sí se establece que las juntas departamentales se integran en un plazo determinado y que se integran por un presidente, secretario, vocal y 2 suplentes, y que los nombra el Pleno de Magistrados. Ahora bien, en el reglamento se desarrolla ya un procedimiento más claro que el tribunal debe seguir para poder integrar las juntas electorales departamentales. Vamos a ver, es que aquí lo veo muy pequeño, vamos a buscar acá porque no veo muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento que establece la ley? No se los voy a decir tal cual lo regula el artículo, sino que lo voy a tratar de explicar. La idea es de que cada magistrado, ¿verdad?, incluyendo los suplentes, es decir, no solamente los titulares, sino tanto magistrados titulares como suplentes, efectúen investigaciones en los distintos distritos que se les asigne y postulen ante el Tribunal Supremo Electoral las designaciones, sin perjuicio de las propuestas que pueda realizar el director del Registro de Ciudadanos. ¿Esto qué significa? Y se ha aplicado el reglamento de la ley electoral para poder, digamos, postular a los integrantes de juntas electorales departamentales. Lo que han hecho, digamos, los señores magistrados en cumplimiento al reglamento que dice que deben visitar los distritos electorales que se les asigne, lo que se ha hecho es que en el proceso electoral los señores magistrados titulares y suplentes se dividen por regiones o el territorio nacional, quedándole asignado a cada uno de los magistrados determinados departamentos o distritos electorales. Y entonces, en cumplimiento a esto, ellos deben realizar visitas a los departamentos o a los distritos a efecto de identificar personas idóneas que integren las juntas electorales departamentales, ¿verdad? Deben entrevistarse con las personas que ellos estimen más indicadas a efecto de poder decidir a quienes van a postular, y debe cuidar que quienes propongan reúnan las calidades que establece la ley.
Aquí en el reglamento ya no se menciona cuáles son las calidades que establece la ley, porque lógicamente están establecidas en la propia ley. ¿Y cuáles son estas calidades, verdad? Que esté inscrito como ciudadano, que sea alfabeto, que resida en el municipio donde se le va a postular para integrante de junta. En este caso la ley solo establece municipio, pero cuando se trata de junta electoral departamental se interpreta que debe residir en el departamento y que además no pertenezca a un órgano permanente de una organización política. Esos son los requisitos. El reglamento también establece que las juntas estarán constituidas y serán presididas por quienes designe el tribunal y debe atenderse al género y la situación sociocultural ¿cómo se llama? De las localidades, ¿verdad? O de los departamentos. Entonces, digamos, este es el procedimiento que ya señala el reglamento. Sí existe un procedimiento, ¿verdad? Las visitas de los magistrados, entrevistas, la selección, y al final esto va a venir pues en una propuesta. Una vez que los magistrados ya en su respectivo departamento, en su respectivo distrito que les fue asignado, deciden quiénes son las personas a postular como integrantes de las juntas electorales departamentales, pues ya proceden a proponérselo al pleno de magistrados, ¿verdad? Y ya el pleno de magistrados, o sea, el tribunal como tal, ya realiza el nombramiento respectivo. Este nombramiento, ¿cómo lo hace? No establece el reglamento, cuál es el instrumento a través del cual nombra el tribunal. Pero yo les comparto, y ustedes, algunos de ustedes ya conocen, los que han estado en anteriores procesos electorales, el tribunal nombra a los integrantes de las juntas electorales departamentales y también municipales mediante acuerdo. Entonces el tribunal, cuando acepta las postulaciones presentadas por los magistrados encargados del distrito o del departamento, ya emite el acuerdo respectivo, ¿verdad? De nombramiento. ¿Qué procede después de que son nombrados? Pues procede que se les realice el discernimiento del cargo y la protesta de ley, ¿verdad? Recordemos que cada junta se integra por presidente, secretario, vocal y suplentes. Entonces hay que discernir esos cargos a cada junta y realizar la protesta de ley. Para este efecto, el procedimiento que establece el artículo 75 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos es que le da una audiencia o señala una audiencia para los integrantes de las juntas para poder discernir los cargos, efectuar la protesta de ley. Esto debe hacerse constar en acta, ¿verdad? Para los efectos que correspondan, tanto para las juntas como para el tribunal. Hay casos especiales, que también está previsto esto en el reglamento, en los que si los integrantes de las juntas departamentales no pudieron acudir en la fecha y hora y lugar señalado por el tribunal para el discernimiento y protesta, entonces el pleno puede designar a uno de sus magistrados para que vaya a realizar ese acto al departamento. Generalmente ha sido en la cabecera departamental, y sí se han dado los casos en que el magistrado acude al departamento o bien ya acuden posteriormente acá en otra audiencia que se les señale. La práctica ha sido por lo menos de 2011, 2015, consulta popular y 2019, el tribunal se ha preocupado porque las juntas estén integradas desde la convocatoria de elecciones. Y entonces el acto de discernimiento y protesta de ley se ha efectuado el mismo día de la convocatoria. Es decir, se realiza el acto de convocatoria de elecciones y de los siguientes puntos que se dan en ese acto de convocatoria se incluyen el discernimiento y protesta de ley de los integrantes de juntas electorales departamentales. Y las que no ha sido posible se ha realizado con posterioridad por el pleno o por uno de sus magistrados. Entre las primeras cosas que debe hacer el tribunal, una vez discernidos los cargos a las juntas departamentales, es entregarles las herramientas necesarias.
¿Cuáles son esas herramientas necesarias? Primeramente, la ley electoral y de partidos políticos, el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, instructivos que hayan emitido el Tribunal Supremo Electoral, si se trata de juntas electorales departamentales, pues lo ideal es que se tenga ya listo y preparado y se les entregue ese mismo día el instructivo de juntas electorales departamentales. Deben entregárseles todo aquel material, toda aquella información que les sea necesaria a las juntas electorales departamentales para poder iniciar con las funciones o atribuciones que le señala la ley electoral y de partidos políticos. A partir de este discernimiento, todos, el tribunal, y estoy refiriéndome a las autoridades y a las dependencias, estamos más que obligados en entregarle a las juntas electorales departamentales toda aquella información que soliciten conforme al proceso electoral y a sus propias obligaciones. Así lo establece el reglamento, no en estas exactas palabras, pero así lo establece el reglamento. Una vez discernidos los cargos, lógicamente, se les entrega a las juntas electorales departamentales una credencial. Ese es un carnet que se les entrega a cada uno, identificando qué cargo ocupa dentro de la junta. Una para el presidente, secretario, vocal y suplente 1, suplente 2. Hay algo muy importante que debe incluir esa credencial, y no porque se le ocurra al tribunal, sino porque la ley electoral establece que los integrantes de las juntas electorales departamentales y municipales gozan de las prerrogativas e inmunidades que le corresponden a los alcaldes municipales. Entonces, esa credencial contiene una razón en la que se hace constar dicho extremo y se solicita a las autoridades las consideraciones del caso mientras duren ellos en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Asimismo, se emiten oficios y se envían oficios tanto a los gobernadores departamentales como a los alcaldes municipales que correspondan sobre quiénes son los que integran las juntas electorales y también las consideraciones que debe tenérseles a ellos como funcionarios y en su calidad de funcionarios públicos en ese periodo, y además de la colaboración que deben prestarle a esos órganos electorales temporales. Entonces, esto está, digamos, establecido en el reglamento de la ley electoral, que si ustedes lo buscan en la ley electoral y de partidos políticos, no lo van a encontrar, ¿verdad? Porque solo da la parte sustantiva de la ley, pero esto desarrolla procedimientos. También el reglamento regula en su artículo 77 aspectos relativos a las sedes que ocupan las juntas electorales departamentales. Las juntas deben contar con un lugar donde trabajar, donde organizar el proceso electoral dentro de su jurisdicción, atendiendo a las atribuciones que la ley electoral y de partidos políticos les señala. Por lo tanto, el reglamento establece claramente que la sede de la Junta Electoral Departamental puede ser en la oficina de uno de sus integrantes, en la residencia de uno de sus integrantes, en la delegación departamental, en algún espacio que le otorgue alguna institución pública o en algún espacio de alguna entidad privada, ¿verdad? Esto lo establece claramente el reglamento de la ley. Nos hemos encontrado con el inconveniente de que las sedes de las delegaciones departamentales en su mayoría no cuentan con espacio suficiente para poderle, digamos, ceder a la Junta Electoral Departamental para que desarrolle sus funciones. En tal sentido, pues creo que la gran mayoría de juntas electorales departamentales se han visto en la necesidad de buscar otro espacio. Algunos pues han cedido espacios en sus propias casas, otros en sus oficinas, ¿verdad?
pero en la gran mayoría ha tenido que rentarse un local especial para que funcione la sede de la Junta Electoral Departamental. Debe tomarse en cuenta que las juntas electorales departamentales también necesitan ese espacio para cumplir con la ley, lo que establece la ley electoral y de partidos políticos y su reglamento en cuanto a que deben celebrar sesiones, ¿verdad?, para poder atender los asuntos de su competencia. Ellos pues pueden fijar las sesiones que estimen necesarias y además recordemos que a esas sesiones no asisten solo los integrantes de las juntas departamentales, sino también asisten los fiscales de las organizaciones políticas que así lo deseen. Existe la obligación por parte de las juntas de convocar a los fiscales a las sesiones que celebren y participan aquellos fiscales pues, que deseen asistir. También tengo conocimiento que algunas juntas que tienen muy buena relación y aunque no la tengan con los delegados departamentales, invitan a los delegados departamentales para que estén enterados de todo lo que se está realizando y que mejor que exista esa buena coordinación. De todas las sesiones, esto que les estoy relatando no me lo estoy inventando, sino que lo estoy diciendo como relatado, pero lo establece el artículo 77 del reglamento de la ley. De estas sesiones se debe suscribir siempre acta, se debe dejar constancia en acta de todo lo actuado, de todo lo que acaezca, de todo lo que se trate, de todo lo que se acuerde o de todo lo que se resuelva en las sesiones de las juntas electorales departamentales. Y estas actas deben suscribirlas en el libro debidamente autorizado. ¿Quién autoriza este libro? Pues lo autoriza el secretario general del Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién es el que hace constar dichas actas? El secretario de la Junta Electoral Departamental. Eso es con respecto a sus sesiones. Es tan detallado este artículo que también establece que debe proporcionársele a las juntas departamentales papelería y útiles necesarios para el ejercicio de su cometido. Y además que se le deben asignar fondos para atender gastos indispensables o viáticos necesarios. Y todo conforme al instructivo respectivo. Aquí, cuando decimos al instructivo respectivo, viene otro tema correlacionado con el reglamento. ¿Se dan cuenta? Tenemos una ley electoral y de partidos políticos. Esta ley cuenta con su reglamento, pero además el reglamento ahora nos remite a instructivos específicos. Y así vamos a ir viendo que no solo la ley, no es solo el reglamento, tenemos instructivos y tenemos otra clase de disposiciones que observar en el ejercicio de las funciones que deben realizarse dentro del proceso electoral. Y realmente dentro del instructivo de juntas electorales departamentales es un compendio de distintos temas que además del contenido electoral que se le da a las juntas departamentales, contiene un instructivo específico para la elaboración de su presupuesto, de sus planes operativos electorales, para el manejo de los fondos, para el pago de gastos de representación, en fin. Ese, digamos, es el instructivo al que se refiere el reglamento en el tercer párrafo de su artículo 77, que para el manejo de fondos se debe realizar todo conforme al instructivo. Entonces ya les conté cuál es ese instructivo. Asimismo, establece cuestiones de inventario este mismo artículo, ¿verdad? Y el hecho es que establece claramente que los bienes inventariables y equipo de oficina que se le haya proporcionado a las juntas, y yo agregaría, o que adquieran las juntas con los fondos que se les asignen, debe devolverse después de finalizado el proceso electoral, ¿verdad?, entregándoselos a los delegados departamentales del Registro de Ciudadanos por medio de acta, para que estos lo remitan a donde disponga el tribunal. Esa es la razón por la que una vez concluido el proceso, las juntas departamentales acuden a las delegaciones, entregan los bienes, lo dejan constar en acta, para que después los delegados cumplan con lo que el Tribunal Supremo Electoral instruya
al respecto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos con lo que es las juntas departamentales, lo que establece el reglamento, y también tiene un apartado específico, si pasamos a la siguiente diapositiva, relativo a las juntas electorales municipales. Y esto pues tiene 3 artículos especiales del 78 al 80, y aquí pues ya desarrolla el reglamento cómo es eso de la postulación y los nombramientos de las juntas electorales municipales. El artículo 78 establece claramente que una vez constituidas las juntas electorales departamentales, dice, durante los primeros 15 días, dice, establece un plazo a las juntas departamentales para que efectúen investigaciones sobre las personas más adecuadas para integrar cada una de las juntas electorales municipales del departamento que les corresponde, ¿verdad? Aquí pues establece un procedimiento similar al que señala para los señores magistrados cuando integran juntas departamentales, pero en este caso son los integrantes de las juntas electorales departamentales las que pueden distribuirse la investigación. Se entiende aquí desde la lectura del artículo que pueden distribuirse ellos los municipios para realizar las visitas individualmente a cada una de esas localidades que se les encarguen para pedir información o a cualquier autoridad o entidad privada sobre personas que ellos localicen que pueden ser propuestos como integrantes de juntas electorales municipales. Una vez hecha la investigación por cada uno o en lo individual, si es que así lo dispone la Junta, porque a veces su logística cambia y resulta que todos los integrantes prefieren acudir a todos los municipios, pero en este caso, digamos, ya se reúnen en específico para ver todas las alternativas y propuestas que tienen para integrar las juntas electorales municipales y aprueban las listas, ¿verdad? Sugeridas o propuestas de los 3 miembros propietarios y los 2 suplentes de cada junta electoral municipal. Una vez aprobadas estas listas de cada junta electoral municipal, viene la Junta Electoral Departamental y la eleva al Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que vienen acá todas las propuestas, se reciben en Secretaría General. Recuerdo que la Secretaría General elabora un formato especial con todos los datos que debe contener la propuesta, ¿verdad? Especialmente el nombre, el número de DPI. Creo que les solicita también copia de una fotocopia del DPI completo. Vienen las listas a la Secretaría General. La Secretaría General corrobora en el Departamento de Organizaciones Políticas los datos de los propuestos que aparezcan en el padrón para constatar que se reúne la calidad de que está inscrito en el registro de ciudadanos, que reside, digamos, en el municipio y especialmente que no pertenezca a un órgano directivo de alguna organización política. Una vez esto, entonces esto pasa a conocimiento de los señores magistrados en pleno, y los señores magistrados pueden aceptar las postulaciones realizadas por los integrantes de la Junta Electoral Departamental. Y algo muy especial que establece el reglamento es que pueden aceptar las propuestas en todo o en parte, ¿verdad? En todo cuando no encuentran ninguna objeción. Y en las partes en que encuentran alguna objeción, pues seguramente los señores magistrados tienen un motivo de fuerza, ¿verdad? Valedero, que les representa inconveniente para que alguien integre una junta electoral municipal, y el reglamento establece que lo hace conforme a sus investigaciones. Puede suceder, creo que ya sucedió en las elecciones del 2019, que hay ciudadanos, hay organizaciones políticas o ustedes como delegados o subdelegados que presentan algún escrito en el que establecen algunos aspectos por los cuales
alguna persona no debe integrar alguna junta electoral municipal, el tribunal hace su investigación. Si de la investigación resulta que no es prudente que la persona integre una junta electoral municipal, entonces se da el caso o se puede dar el caso en que el Pleno no apruebe en parte esa integración y haya necesidad de postular nuevamente. Aquí sucede lo mismo, ya vamos al artículo 79, ¿verdad? En que una vez aprobado, recordemos, el tribunal nombra a las juntas. Cuando los aprueba, quiere decir que ya emite un nombramiento mediante un acuerdo de las juntas electorales municipales. Y una vez emitido este acuerdo de nombramiento, ya procede nuevamente el discernimiento de los cargos y la protesta de ley de los integrantes de las juntas electorales municipales. Ahora bien, este discernimiento y esta protesta de ley ya no se da ante el Tribunal Supremo Electoral, sino ante las juntas electorales departamentales. ¿Y por qué? Porque así lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que entre una de las atribuciones de las juntas departamentales está discernir y dar posesión de los cargos a los integrantes de las juntas electorales municipales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues sucede lo mismo, señalan un día, lugar y hora para poder realizar el discernimiento y la protesta de ley de los integrantes de las juntas municipales. Para este caso, la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral proveerá de actas donde se haga constar ese acto. Sin embargo, pues realmente lo que provee la Secretaría es un formato de todo lo que debe constar en el acta y donde debe completar ahí con los nombres y los datos de identificación de los ciudadanos que pasan a integrar las juntas electorales municipales. Una vez que conste en actas la toma de posesión o el discernimiento, la protesta de ley de los integrantes de las juntas municipales, igual que con las juntas departamentales, se les hace entrega de la credencial respectiva, haciendo constar la misma razón, que gozan de las mismas inmunidades que los alcaldes y que debe guardarse las consideraciones del caso a los integrantes de las juntas electorales municipales. Asimismo, en cuanto a la sede de las juntas municipales, aquí el reglamento ya no lo desarrolla, únicamente nos señala que por la naturaleza de la junta municipal, la sede de esta se ubicará de acuerdo a los criterios establecidos para la junta departamental. Es decir, puede ser en su oficina, en la oficina de alguno, en la residencia de alguno de ellos, en la subdelegación municipal, en un espacio de que otorgue alguna entidad pública o una entidad privada, ¿verdad? Entonces, pero sí tienen ellos que contar con una sede para poder desarrollar las funciones que les señala la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Digamos, eso es lo que establece el reglamento en cuanto a juntas electorales departamentales y juntas electorales municipales. Ahora pues nos correspondería ver el siguiente título que se refiere a los materiales electorales y a la fiscalización en general. En este caso pues abarca diversos temas este título y uno de ellos pues es el de la papeleta electoral. La papeleta electoral puede ser papeleta electoral, papeleta de elecciones, boleta electoral, boleta de elecciones, de cualquier denominación que lo encontremos en el reglamento, es lo mismo y es válido, ¿va? Eso pues también lo establece el artículo 81 del reglamento. Todos sabemos que las papeletas electorales son el instrumento a través del cual los ciudadanos manifiestan su voluntad emitiendo su voto. Si no existe papeleta, no pueden emitir el voto los ciudadanos. Entonces es un instrumento indispensable para el ejercicio del sufragio. ¿Qué es lo que sucede acá? Sí, Guatemala, pues, de acuerdo a nuestro sistema electoral y a lo regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos especialmente, se celebran elecciones generales y estas elecciones generales, como ya sabemos, incluyen 5 clases de elecciones.
Por lo tanto, debe elaborarse una papeleta por cada una de las elecciones a celebrar. Y cada una de las papeletas debe tener un color distinto. No pueden ser del mismo color. Y esto lo establece el reglamento de la ley. No se ha hecho así porque se nos haya ocurrido a alguien o a dirección electoral ponerle un color, sino que tenemos que cumplir con lo que establece el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Este es un tema que la ley no regula. La ley sí se refiere a las papeletas electorales, pero lo que se desarrolla aquí en el reglamento no está establecido en la ley. Entonces era necesario desarrollar lo relativo a papeletas electorales. También es tan detallista el reglamento que establece que las papeletas deben ser impresas en un solo lado. ¿Esto qué significa? Que no podemos contar con casillas o cuadros o símbolos de los dos lados de las papeletas electorales. Esto debe estar en un solo lado de la papeleta electoral. Y contendrán el número de cuadros que corresponden a la cantidad de planillas inscritas. Entonces deben aparecer tantos cuadros como planillas inscritas. Ahí en ese caso, cuando se elabora el modelo de la papeleta, sí nos presentamos con algún inconveniente porque a veces es imposible que estén exactamente los cuadros y nos sobra uno, pero se le ha encontrado una solución con el acuerdo y la aprobación también de los señores fiscales de las organizaciones políticas, y cuando les muestre alguna papeleta que esté en este caso por acá, lo van a notar. Dice, corresponde un cuadro por cada, a ver, vamos a ver, porque aquí jalé las papeletas y no las voy a jalar por gusto. Entonces, por ejemplo, en el 2019 se celebraron 5 clases de elecciones. Elección de presidente y vicepresidente. Dimos cumplimiento al reglamento en colocarle un color a la papeleta de esa elección, que es un color blanco, ¿verdad? Las papeletas de diputados al Congreso de la República por lista nacional se imprimieron en un color verde. Las que correspondían a diputados por distrito electoral contenían, estaban impresas en color celeste. Las papeletas de diputados de elección de diputados al Parlamento Centroamericano en color amarillo. Y las papeletas para elección de alcalde y corporación municipal se imprimieron en color rosado, ¿verdad? Esto es en cumplimiento a lo que establece el artículo 81 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Con respecto a que debe contener exactamente la misma cantidad de cuadros que participan, a veces se nos hace difícil. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo del Distrito Central. 5, 6, 7 por 4, 28. Acá participaron 26 organizaciones políticas. Sin embargo, no había modo de dividir la papeleta electoral para que nos diera exactamente 26 cuadros, como lo establece el reglamento. Entonces hubo necesidad de dejar 2 cuadros libres, pero esto no lo decide el tribunal por sí mismo, como lo vamos a ver más adelante. Esto se hace en una sesión especial y este modelo y la ubicación de las casillas, el orden en que aparecen los partidos políticos en las distintas casillas se define en una sesión especial. Hay una situación que establece acá el reglamento con respecto a la papeleta que corresponde a la elección presidencial. Dice que contendrá, perdón, creo que me estoy saltando. Voy a regresar al párrafo anterior. Dice, corresponde un cuadro a cada partido, es lo que estábamos explicando. Coalición o comité postulante. Si existe una coalición de partidos, estos deben ir en un solo cuadro, es decir, en una sola casilla. No pueden aparecer por separado o aparecer la coalición en 2 casillas, ¿verdad? Porque esto le daría ventaja. Entonces el reglamento cuidó muy bien esto y que si es una coalición debe aparecer en una casilla, ¿verdad? Dice que
en el cuadro figurará el nombre del partido político, ¿verdad? Como sucede acá. Acá aparece el nombre del partido, tal vez ustedes no lo van a observar, pero acá arriba lo primero que aparece es el nombre del partido político. O comité, ¿verdad? O coalición. Su respectivo símbolo. Entonces vemos que aparece el símbolo de cada partido o de cada organización política participante. Y dicen, y la lista de candidatos que postulan en orden correlativo. Y el reglamento establece algo muy especial al que hay que prestarle la debida atención, porque agrega, dice, al final, cuando sea factible, dice, la lista de candidatos que postulan en orden correlativo cuando sea factible, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que si nos encontráramos ante el hecho de que no se puede colocar un nombre o no se puede colocar toda la lista, el mismo reglamento al establecer cuando sea factible, en derecho decimos a contrario censo, cuando no sea factible, no puede no colocarse, ¿verdad? Sin embargo, se ha tratado en todo lo posible de que vayan las listas en todas las papeletas electorales, sobre todo de los candidatos a diputados, al Congreso de la República por los dos sistemas y al Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Asimismo, se cuida mucho, primero, de cumplir con el reglamento de que todos los cuadros tengan las mismas medidas, pero además se cuida mucho de que el tamaño o el espacio que ocupa cada símbolo de las organizaciones políticas que participan sean idénticos. En el proceso electoral 2019, específicamente para la elección de presidente y vicepresidente, vean lo delicado que es, hubo un partido político que aseguraba que su símbolo era más pequeño que el de los demás partidos políticos, ¿verdad? Es decir, que no ocupaba el mismo espacio. Y efectivamente, al ojo humano, ¿verdad? Cuando uno ve, no pareciera que todos ocupan el mismo espacio, pero ese tiene mucha relación con la forma del símbolo. Por ejemplo, un símbolo que es un cuadro, lógicamente va a ver que ocupa más espacio que el otro, pero si es uno que tiene una forma diferente, pareciera que no. Y entonces, pero nosotros cuando elaboramos, cuando ya se diseña el arte de la papeleta electoral, la dirección electoral junto con la imprenta vela porque efectivamente no solo los cuadros tengan exactamente la misma medida, sino que también los símbolos ocupen exactamente el mismo espacio cada uno, o sea, que tengan la misma medida. Y eso se le tuvo que demostrar a la organización política en una sesión de fiscales. Teníamos el acetato correspondiente donde todos tenían el mismo cuadrito y se demostró que todos exactamente ocupaban la misma medida. Pero vean, digamos, son aspectos delicados, son aspectos de logística, pero que todo está relacionado acá, como podemos ver, con el cumplimiento del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, sí contiene normas de proceso, de procedimientos y de desarrollo de la ley, el reglamento, que son muy importantes y que su cumplimiento es muy delicado, ¿verdad? Dentro de un proceso electoral. Ahora bien, establece el mismo reglamento que para la papeleta de la elección presidencial contendrá además, dice, los nombres completos de ambos candidatos. Recordemos que son binomios, ¿verdad? La fotografía del candidato a presidente. Fíjense que el reglamento obliga a colocar la fotografía del candidato a presidente. Dice. Y si es posible, por razones de espacio, la del postulado a vicepresidente, ¿verdad? Si nos encontráramos con problemas de espacio, perfectamente solo podría aparecer la fotografía del postulado a presidente de la República y no la del vicepresidente. Hasta la fecha se han logrado colocar las dos fotografías de las personas que integran el binomio,
como lo pueden ver ustedes acá. No todas las papeletas electorales tienen fotografía. La de presidente y vicepresidente, por tema del reglamento, cuenta con fotografía de los dos candidatos, con su nombre, el símbolo del partido, el nombre del partido, los cuadros o las casillas en la misma medida y el espacio que ocupan los símbolos en la misma medida, ¿verdad? Y acá, como pueden ver, también nos quedaron dos casillas, era imposible dividir exactamente para que los cuadros quedaran en la misma medida, y con el acuerdo de los fiscales, estos dos espacios quedaron libres. Sí y sí, no hay alternativa, ¿verdad? Las papeletas electorales deben llevar una inscripción en letras mayúsculas, y es que aquí al principio la llevan. Al principio de la papeleta. Acá va la inscripción que establece el reglamento que deben contener las papeletas electorales. Y esta literalmente dice, debe marcarse un solo cuadro con una X, un círculo u otro signo. Cualquier señal que abarque otros cuadros o cualquier apunte o modificación anulará el voto, a menos que la intención del voto sea clara. Esto yo lo calificaría como que sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Quien no marque tal como lo establece la papeleta al principio, porque por disposición de reglamento debemos colocarlo, lógicamente su voto será nulo. Es un anuncio de voto nulo, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a la papeleta de alcalde y corporaciones municipales, dice que bastará que en la misma figure solo los nombres de los candidatos postulados a alcaldes. Es decir, ahí no existe la obligación de colocar los nombres de toda la planilla, únicamente el nombre del candidato a alcalde. El tribunal dice, juntamente con los fiscales, este ya sería el último párrafo del artículo 78, y de los comités cívicos electorales que estuvieran presentes, aprobará por mayoría absoluta el modelo de papeleta a utilizarse para la emisión del voto. Los partidos debidamente representados serán convocados para ese efecto y pueden conocer el modelo y proponer modificaciones. Asimismo, deben proporcionar sus emblemas, las fotografías que deseen que aparezcan, y en ese momento también deben manifestar su conformidad o inconformidad con las planillas o los candidatos que hayan postulado. Yo creo que, si no estoy mal, en el 2019 se estuvieron transmitiendo por Facebook Live las sesiones que sostuvo el Tribunal Supremo Electoral con los señores fiscales nacionales de los partidos políticos a efecto de aprobar los modelos de las papeletas y de definir el orden o la casilla en que cada uno iba a aparecer. Esas son sesiones muy, muy interesantes, son emocionantes. Primero se les muestra a los señores fiscales, digamos, los cuadros que se proponen como modelo de papeleta, atendiendo a la cantidad de partidos que van a participar. Ellos deciden, se trata de presentarle por lo menos dos alternativas, o si solo existe una, se les explica. Ellos aprueban una. Una vez aprobado el modelo, ya se procede a que cada fiscal, de acuerdo al orden en que fueron inscritos los candidatos, así se le da la palabra al fiscal, vaya eligiendo en qué casilla de la papeleta debe aparecer. Así hasta concluir con todos los fiscales de los partidos o de las organizaciones políticas que inscribieron candidatos, y finalmente quedan ahí las papeletas con los símbolos de los partidos, y en esta oportunidad del 2019 hasta con las fotografías, que si les parecía la fotografía de una vez como estaba, que no, que quiero otra, entonces la proporcionaban y quedaba ahí todo, y todo se deja constancia en acta, y con la tecnología ahora todo quedó grabado, ¿verdad? Entonces esa es la forma en que se aprueban las papeletas, salvo un caso especial al que nos vamos a referir después. ¿Qué pasa con el número de papeletas? El reglamento establece claramente que debemos enviar a cada junta receptora de votos
la cantidad de papeletas que debe coincidir con la cantidad de ciudadanos empadronados asignados a cada mes. Es decir, no podemos enviar más papeletas. Ustedes me van a decir, sí, pero es que a veces llegan unas de menos y que a veces, sí. Existe el error humano, lo hemos ya conversado. Puede ser que le lleguen algunas papeletas menos, pero la disposición está en que debe enviárseles la cantidad de papeletas que coincida con la cantidad de asignados a cada mesa. Para eso ya existe una solución, y es que en el acta 1 deben hacer constar cuántas recibieron y con eso se debe cuadrar al final del escrutinio. Y eso no debe detener por nada el inicio de la votación. Asimismo, hay otro presupuesto que establece el reglamento de la ley y es que si alguna papeleta o papeleta se deteriora, imaginemos que se rompe, que se mancha, ¿verdad? A esta papeleta debe colocarse el sello no usada y colocarla en el legajo que corresponde a papeletas de no usadas, que siempre vamos a tener un bloque de esas papeletas al final de la votación por aquellos ciudadanos que no acuden a votar, ¿verdad? Por la ausencia de sufragantes, establece el reglamento. Si nos vamos a la ley electoral y de partidos políticos, vamos a notar que la ley se refiere a padrones municipales. No en esas palabras exactas, pero la ley establece que el registro de ciudadanos elaborará padrones municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, muy acertadamente cuando se elaboró el reglamento ya se refirieron a los padrones de mesa, ¿verdad? Y el reglamento establece en su artículo 83 que a cada junta receptora de votos se le proporcionará un listado debidamente foliado, empastado e identificado, en el que aparece la nómina de electores correspondientes a su respectiva mesa electoral, inscritos, numerados en forma ordenada y progresiva conforme a su empadronamiento. Cada hoja, dice también, agrega algo, que cada padrón contendrá hojas adicionales para efectos del sufragio de los integrantes de las juntas receptoras de votos y de los fiscales, de conformidad con el presente reglamento. Entonces, este es un padrón de mesa. Ese artículo de reglamento tiene mucho sentido, mucha razón de ser, es muy válido. ¿Por qué? Porque el tribunal no puede enviarle o no debe enviarle a cada junta receptora de votos un padrón municipal. Entonces es necesario dividir ese padrón municipal en padrones de mesa. Y en este padrón de mesa van únicamente los ciudadanos asignados a esa mesa o los que debe atender esa junta receptora de votos. Entonces aquí se cumple claramente con lo que establece el reglamento. El padrón está claramente identificado porque se le coloca el número de mesa, el nombre del municipio, el departamento. De hecho, tienen un número que es un código que ustedes perfectamente conocen, el rango de empadronamiento, la cantidad de votantes que se asignan también a esa mesa, en este caso 224 votantes. Y acá por dentro del padrón podemos observar su estructura, ¿verdad? Están ordenados de acuerdo a su número de empadronamiento. Afortunadamente ya contamos con un padrón fotográfico, entonces eso permite a las juntas receptoras de votos poder identificar mejor al ciudadano cuando acude a votar, su nombre. Ya sabemos todos perfectamente que su número de empadronamiento es el CUI, así que ahora no tenemos inconveniente con eso. Y el espacio donde el ciudadano debe firmar una vez que ya ejerció el sufragio. Asimismo, también se da cumplimiento a esa parte del artículo en el que regula que debe tener hojas adicionales para la firma de los integrantes de las juntas receptoras de votos y de los fiscales de esas juntas. Entonces acá podemos ver que aquí ya no nos aparece, manualmente fueron agregados los integrantes de las juntas receptoras de votos y también de los fiscales, ¿verdad?
Entonces, todas estas cosas, todas que se planifican, que se realizan, tienen su fundamento en el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Y es importante que las conozcamos, porque puede llegar un fiscal, puede llegar un ciudadano común, puede llegar alguien de una organización, de una sociedad civil, puede llegar un observador electoral nacional o internacional y preguntarles, y ustedes ya conocen cuál es el fundamento legal del por qué se hacen las cosas que estamos planteando en este momento, ¿verdad? Bueno, nos vamos a... También el reglamento en este título se refiere a otros formularios. Vamos a ver, sí, aquí estamos, ¿verdad? Este título es algo grandecito. Otros formularios de las actas y de los libros registrados. Nos habrá mesas electorales, papeletas de votación. El modelo ya hablamos un poquito. Entonces vamos a ver. Esta parte del reglamento establece lo que son las actas y los libros registrados y otros formularios. Sabemos nosotros que el acta o el documento electoral más importante del día de las elecciones es el acta final de cierre y escrutinios, que lo hemos identificado como documento 4. De hecho, el numerar los documentos nos facilita mucho a identificarlos rápidamente, tanto a nosotros como trabajadores del tribunal, como a los órganos electorales temporales. Entonces, digamos, esa acta es bien especial. De hecho, ahorita se está poniendo énfasis en la atención al diseño de esa acta para ver si necesita cambios o cómo para poder facilitarle a las juntas receptoras de votos el llenado. De hecho, creo que, digamos, además de los formularios y documentos electorales que ustedes ya conocen, espero que ya conozcan, los que no deben de tener la confianza de abocarse para conocerlos. Estamos previendo un documento auxiliar para que les sirva de apoyo a las juntas receptoras de votos para realizar el escrutinio y que les sea más fácil o menos complicado, tal vez es lo correcto decir, ya transcribir, digamos, esos resultados al documento 4. Esperemos que se pueda realizar porque hay muy buenas intenciones, podemos tener muy buenas intenciones, pero dependemos mucho, 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 mucho del proceso de inscripción de candidatos, porque esta clase de documentos de apoyo que se está pretendiendo implementar requiere de que contemos lo más pronto posible con la información de las organizaciones políticas que van a participar en cada una de las elecciones, en cada uno de los distritos electorales, en cada uno de los municipios. Y ahí es donde yo aprovecho para pedirles a ustedes su valioso apoyo. Ustedes tienen juegan un papel muy importante dentro del proceso electoral en temas bien sustanciales. En asambleas, en observación de asambleas, de postulación de candidatos, en inscripción de ciudadanos, en inscripción de los candidatos que les corresponden. Y ahí es donde yo quiero, digamos, solicitarles el apoyo. ¿Cómo se llama? Y si necesitan que lo soliciten también el apoyo donde corresponda. Que se lleve a cabo con la mayor celeridad, no sé si es mayor o menor celeridad posible, pero lo más pronto posible, que se lleve a cabo el proceso de revisión de expedientes de inscripción de candidatos, de las resoluciones que deben emitir, de sus notificaciones, porque esto tiene una consecuencia en lo que es, lo que acabo de comentarles, la aprobación del modelo de papeleta, la definición del orden en que deben aparecer las organizaciones políticas en las casillas y en la impresión de papeletas electorales. Yo escucho reclamos de juntas, de delegados, de subdelegados que deben llegar con más tiempo de antelación las cajas, que esto. Y sí, es cierto, pero cada uno de nosotros juega un papel muy importante en todo este proceso.
y el atraso que sufran todas las dependencias del Tribunal Supremo Electoral, incluidos delegaciones, subdelegaciones, registros ciudadanos, en el tema de inscripción de candidatos, las consecuencias las sufre la dirección electoral y las sufre la logística electoral a nivel nacional. Entonces, en el 2019, y como estamos en casa, se dio una situación crítica en que no podíamos iniciar la impresión de papeletas porque no estaban definidas muchas candidaturas, y dejemos una candidatura de alcalde, porque pueden declarar vacante la candidatura de alcalde, pero no tenemos la resolución de la inscripción del resto de la planilla, ¿entiendes? Entonces, yo sé que cada uno tiene sus inconvenientes, cada uno tiene sus atrasos por motivos justificados, pero realmente creo que debemos poner especial atención para no perjudicar la logística electoral. El tener que imprimir papeletas con muy poco tiempo de anticipación a que debe iniciarse el embalaje y a que deben iniciarse las cajas, eso hace incurrir en errores que son humanos y que se debe a ¿qué? A correr. Cuando alguien corre es susceptible de cometer errores, ¿ya? Y no es porque se tenga la voluntad de cometerlo, lógicamente un error nunca hay la voluntad de cometerlo, pero sí, digamos, creo que es importante que todos tengamos la conciencia de la trascendencia, de la importancia, de la consecuencia que tiene hacer nuestro trabajo con el debido tiempo de anticipación. Yo sé que hay plazos, sin embargo, la ley no nos obliga a que esperemos al último día que señala para poder resolver. No necesitamos, digamos, si la ley establece 15 días, que yo espere al 15º día para resolver cuando lo podemos hacer antes. Y con eso vamos a coadyuvar en el desarrollo del proceso electoral. Y no a Gloria López, porque no es Gloria López, es la directora electoral, es la dirección electoral, es el Tribunal Supremo Electoral el que corre riesgo ya en la logística electoral. Hasta el momento lo hemos logrado librar. A consecuencia de eso, tuvimos solo 4 días para embalar 21.099 cajas. Entonces, cualquier error que se pudo haber dado, ¿cómo no iba a suceder si solo tuvimos 4 días? Entonces, y eso como consecuencia de atrasos en definición de candidaturas, que no dependen solo de ustedes, pero de lo que dependa de cada uno de ustedes, yo sí les pediría ese gran apoyo, de poder resolver lo que les corresponda en el menor tiempo posible, con la dedicación que corresponde, con la diligencia, con el cuidado, porque sé que es un tema muy delicado la inscripción de candidatos, y los admiro y los respeto por esa labor tan delicada. No es nada más el tema de la inscripción de candidatos, pero si es necesario capacitarnos, capacitémonos, ¿verdad? Si hay cualquier duda, con el debido tiempo de antelación, criterios con el debido tiempo de antelación, ojalá se les puedan dar, ¿verdad? Pero yo sé que puedo contar con ustedes. Si yo estoy todavía, digamos, si estoy como directora electoral, yo sé que puedo contar con ustedes y que con su apoyo y con el apoyo de todas las dependencias, porque somos todos, porque este es un gran engranaje, vamos a salir y no vamos a poner en riesgo nuevamente la logística electoral, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de los formularios. Voy a tratar de resumir esto. El reglamento establece que cada mesa debe proporcionarles suficientes formularios específicos. ¿A qué se refiere con todos estos formularios como genéricos? Enviamos los documentos electorales que ustedes ya conocen, ya los explicamos en una sesión, pero los voy a enumerar rápidamente. Está el documento 1, que es el acta de inicio de votación. El documento número 2, que es la hoja de control de votantes, que es un documento muy sencillo donde van marcando cada vez que alguien ejerce el derecho de sufragio para que en determinado momento podamos saber cuántos ciudadanos han acudido a votar a la mesa. Ahora pues se agregará un documento 2A que iba en el reverso del 2, pero creo que no nos dio mucho resultado. Vamos a intentar hacerlo por separado, el 2A, que va a ser una estadística de votantes con discapacidad.
Esto es necesario, ¿por qué? No solo por querer saber cuántos. Esto nos sirve para temas de planificación, políticas que el tribunal deba adoptar en el tema de discapacidad. Recordemos que hay tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que obliga al Estado, y entre estos al Tribunal Supremo Electoral, de facilitar el acceso del ejercicio de los derechos políticos. Entonces, esa es la razón. El documento número 3, que son los formularios de impugnación. Realmente ustedes, quienes ya han estado en procesos electorales y quienes no, les comparto que se envía, digamos, un talonario con suficientes formularios de impugnación para que los señores fiscales planteen ahí sus inconformidades en relación a la asignación de un voto, por ejemplo. Entonces, el documento número 4, que es el documento rey para mí, que es el acta final de cierre y escrutinios, que es donde hacen constar los resultados obtenidos en la mesa por cada una de las elecciones celebradas. Y el documento número 5, que es una certificación de escrutinios, y ahí lo que hacen las juntas receptoras de votos es transcribir lo que consta en el documento 4 al documento 5. ¿Con qué objeto? Para entregarle una copia a cada uno de los fiscales de las organizaciones políticas, una copia acá a la Junta Electoral Municipal y una copia que aunque se debe quedar cada uno de los integrantes de la Junta Receptora de Votos. A mi criterio, esto debería de tener la misma validez que el documento 4, pues es una certificación del documento 4, ¿verdad? Pero la intención de ese documento ha sido que cada fiscal se lleve sus resultados y puedan, digamos, constatar con su partido político lo que deseen a través de esa certificación. Aunque ya se cuenta ahora con la tecnología, a ustedes ya saben pues que en la página y en los medios ya aparecen las imágenes de los documentos 4, y esa es otra herramienta que tienen los partidos políticos para hacer sus cálculos o verificaciones, y no solo ellos, también todo lo que quieran hacer una auditoría al Tribunal Supremo Electoral con relación a los resultados. Esos son los documentos electorales. Asimismo, pues el reglamento establece que cada mesa receptora de votos debe contar con los útiles enseres que el instructivo para junta receptora de votos establezca. Este es otro caso en el que les manifiesto de que no contamos solamente con la ley, con su reglamento, sino que también contamos con instructivos que desarrollan aún más lo que establece el reglamento de la ley, ¿verdad? Y que sirven de orientación a las juntas receptoras de votos, a las departamentales y municipales sobre las funciones que les corresponde desarrollar. Entonces, en el 2019 el instructivo fue impreso en 2 fascículos. Esto es, para que ustedes recuerden, es un fascículo 1, ¿verdad? Que contenía, digamos, todos aquellos aspectos generales de contenido electoral que debe conocer la Junta Receptora de Votos, así como las funciones que le corresponde realizar el día de las elecciones, conteniendo los documentos electorales, cómo se deben llenar los documentos electorales, cómo se realiza el escrutinio, cómo se clasifican los votos, en fin, todo eso no lo tenemos en el reglamento. Entonces es necesario en cada proceso electoral elaborar un instructivo específico para juntas receptoras de votos. Les compartimos que con el Instituto Electoral ya estamos trabajando en la revisión y actualización de este instructivo, y pensando también en otra forma que pueda ser más didáctica para el entendimiento de quienes vayan a integrar juntas receptoras de votos, y también de quienes se quiera informar sobre el tema, porque también hay académicos que les interesa saber aspectos como esto, ¿verdad? Y pues también se contó con un fascículo 2, que aquí específicamente ya se establecían los roles de cada uno de los integrantes de las juntas receptoras de votos. Esta es una herramienta muy importante porque acá el vocal puede ver solo lo que le corresponde hacer, el secretario también, el presidente, así no están en esa confusión de a quién le toca y a quién no, ¿verdad? Pero vamos a la importancia de que tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos instructivos. Y cuando no encontremos algo en la ley, no lo encontremos en el reglamento, no esté en el instructivo, investiguemos, porque puede suceder que exista un acuerdo o una resolución del Tribunal Supremo Electoral donde haya emitido una disposición sobre el tema que les interese,
o que necesiten saber, ¿verdad? Entonces, igual, las disposiciones que emite el Tribunal Supremo Electoral tienen la misma jerarquía por ser emitidas por la misma autoridad. Entonces, vamos ahí. De los formularios. Ahora, en cuanto a la impresión de papeletas, solo se refiere a la clase de papel que se debe utilizar para la impresión de papeletas. También establece que deben ser colores especialmente compuestos y con fibras de determinada forma. De esto, pues nosotros nos ocupamos y velamos cuando realizamos el pedido correspondiente. El reglamento establece que puede contener un sello de agua, o sea, puede, no necesariamente debe contenerlo, ¿verdad? Y además debe contener otras medidas de seguridad, ¿verdad? En anteriores elecciones, si no estoy mal, hasta el 2007 se veló porque llevara un sello de agua. Ya era un proceso bastante largo el poder adquirir el papel con un sello de agua, porque ese tipo de papel con ese sello no lo hacían, no sé si ahora ya lo hacen, no lo fabricaban aquí en Guatemala. Y parece que lleva un tiempo muy especial por el secado del papel y no sé qué. Total que se dificultaba muchísimo para el tribunal el adquirir ese papel y representaba atrasos y también ponía en riesgo la impresión de papeletas. La verdad es de que son muchos aspectos los que hay que ver en temas de logística. Entonces ya en los últimos procesos electorales realmente no han contenido sellos de agua, pero se han implementado una serie de medidas de seguridad que han funcionado. En realidad uno se admira de todas las medidas de seguridad que puede contener un documento y créanme que han sido muy efectivas. Estas medidas de seguridad se guardan con mucho celo, lógicamente por su naturaleza no se le comparte a nadie, ni a los medios de comunicación, ni a los fiscales, ni a los trabajadores del tribunal. Estas son medidas de seguridad que guarda muy celosamente el director o la directora electoral y que las conviene únicamente con el representante de la empresa y somos los responsables de resguardar. De existir la necesidad o una orden judicial o algo así, sería la única forma de poder revelar esas medidas y tendría que ser después de las elecciones porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Ya dejarían de ser medidas de seguridad. Entonces, por ejemplo, sucedió algo en las elecciones 2019 que resultaron tiradas unas disque papeletas y me llaman de un medio de comunicación y me envían la fotografía y me dicen, licenciada, disculpe, esas son las papeletas. No, ni se le parecen a nuestras papeletas, ¿verdad? Porque tenemos mucho cuidado, no solo en las medidas de seguridad que llevan las papeletas en sí, sino en las medidas de seguridad que guardamos nosotros en las entidades que son contratadas para la impresión de papeletas, en el traslado de papeletas para el centro de operaciones, en su custodia en el centro de operaciones, y ustedes saben también que en la custodia que tienen del centro de operaciones para las cabeceras departamentales. Se han implementado marchamos, etiquetas de antidesgarre, en fin, para resguardar todo el tema de papeletas electorales que son lo más importante, ¿verdad? Por ser el instrumento y donde podría haber un grave problema si no seguimos toda la cadena de custodia que debe corresponder a las papeletas electorales. El artículo 88 se refiere específicamente al modelo de las papeletas electorales. Ya les expliqué cuál era el procedimiento con los fiscales para definir el modelo y elegir las casillas, ¿verdad? Y que se hace según el orden temporal en que fue inscrita su planilla. Hay una excepción a ese tema y es en el caso de las elecciones municipales. Recordemos que son 340 municipios y por razones de tiempo, por motivos de lo que ya les explicaba, de que a veces se nos acorta demasiado por el tema que no tenemos definidas las organizaciones políticas que van a participar en cada contienda electoral, resulta que no daría tiempo a celebrar una sesión o no imagino cuántas sesiones para definir el orden de cada
una de las 340 papeletas para corporación municipal. Entonces, repito, muy acertadamente en el reglamento se dejó este párrafo, que es el tercero del artículo 88, que establece: en el caso de elecciones municipales, el Tribunal Supremo Electoral podrá delegar en la dirección electoral una parte de las atribuciones indicadas en este artículo, si el número de planillas y postulaciones fue considerable y el tribunal estuviera apremiado por razón de tiempo, ¿verdad? Bueno, en este caso no ha dado tiempo. No ha dado tiempo, que yo sepa, en ningún proceso electoral, a excepción de la elección de corporación municipal de la ciudad capital, que esa siempre se incluye en la sesión de fiscales. Los restantes 339 municipios, el Tribunal Supremo Electoral ha delegado la función en la dirección electoral para que se defina el orden en que aparecen las organizaciones políticas en las casillas de su correspondiente papeleta. Ahora bien, ¿cómo se ha hecho? Porque debemos cuidar el tema de transparencia, de imparcialidad y ser justos, ¿verdad? Con todas las organizaciones políticas. Imparcialidad conlleva no tener preferencias en ninguna organización política. Entonces, lo que se ha decidido para definir el orden de las casillas, en el caso de la papeleta de alcalde y corporación municipal, es que se colocan en el orden en que fueron inscritas, ¿verdad? Por ejemplo, este no es el caso porque aquí sí esta papeleta sí fue objeto de sesión, pero supongamos que es Amatitlán, ¿verdad? Entonces, en este caso, se coloca en esta casilla al que fue inscrito primero, y al que fue inscrito segundo acá, al tercero acá, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta cubrir todas las casillas que corresponden de acuerdo a las organizaciones participantes. Es decir, no se tiene preferencia por ninguna, ese es el orden que se les asigna. En el 2015 sucedió algo, y a mí me gusta contarles las anécdotas por los cuidados que debemos de tener y porque les sirve a ustedes también, porque a veces nos enfrentamos, y yo me imagino que ustedes se enfrentan a situaciones complejas en las que tienen que responder educadamente, pero firmemente, ¿verdad? Llegó al Centro de Operaciones del Proceso Electoral, llegaron 2 personas profesionales que iban en representación de un partido político, específicamente de un municipio. Y ellos pretendían que yo aceptara que ellos aparecieran en esta casilla, en la 3 de la primera fila, pero en la del lado derecho, la del margen derecho. Y entonces, muy educadamente, les tuve que explicar que la decisión era general y que cada partido político iba a aparecer en la casilla que le correspondiera de acuerdo al orden que fueran inscritos y siguiendo ese orden que les acabo de explicar. Y entonces seguían y les dije, ¿qué les parecería a ustedes si en lugar de haber venido ustedes, vinieran personas de otra organización política y me pidieran lo mismo y yo accediera? No les parecería y no sería lo correcto. Entonces, digamos, hay temas bien delicados que hay que saber manejar. Pero, ¿por qué sale esto a colación? Porque así se ha hecho y porque esta es la excepción que tiene el reglamento de delegar en la dirección electoral la cuestión de la definición de las casillas, el modelo de papeleta, en el caso de las 339 corporaciones municipales del país, ¿verdad? Todo este proceso que ya les expliqué de cómo se aprueba el modelo, se definen las casillas, esto queda constancia en actas, como también ya se los manifesté. Ahora, en el 2016, cuando se modificó el reglamento con ocasión de la validez del voto nulo y la posibilidad de más repeticiones de elecciones, se dejó una previsión acá en el reglamento, que es muy importante, y es que dice, en caso de repetición de elecciones, los símbolos de las organizaciones políticas o coaliciones de organizaciones políticas, y en su caso el nombre o nombres de los candidatos, figurarán en la papeleta electoral en la casilla definida en la reunión que se indica en el primer párrafo del presente artículo. Es decir,
En caso de repetición, ya no se aprueba modelo, ya no se define orden de casillas, porque como es repetición, la organización política aparecerá en la misma casilla en que apareció en las elecciones que se van a repetir. Creo que por razones de tiempo y para poder dar oportunidad de las preguntas que puedan haber, lo dejaría ahí y continuaríamos en la siguiente reunión, en la siguiente sesión, si les parece, o ustedes me dicen. Muchas gracias, licenciada. No tenemos muchas preguntas, más que solo dos, así que yo se las voy a decir y si usted quisiera ampliar más alguno de los temas que abordó durante la sesión, creo que todavía estaría en tiempo. Gracias. La primera pregunta la hace el licenciado Víctor Castro, compañero del Instituto Electoral, y dice, quisiera saber si hay algún tipo de proyecto del Pleno por medio de un acuerdo para nombrar a las juntas electorales departamentales para poder capacitar antes del tiempo establecido a las juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos. Sí. Bueno, les comparto. Se integró una mesa técnica de gestión del proceso electoral instruida por el Pleno de Magistrados, en la que intervenimos distintas dependencias. Esta mesa ya cuenta con un cronograma debidamente aprobado por el Pleno de Magistrados que contiene actividades preelectorales, es decir, actividades que hemos estado desarrollando el presente año y el siguiente, antes de la convocatoria. Todas las actividades preelectorales que podamos hacer antes de la convocatoria. Dentro de este cronograma preelectoral hay un apartado especial en el que se le sugiere al Pleno de Magistrados la conformación o la preintegración de juntas electorales departamentales. Lógicamente, la ley no permite que puedan denominarse ya juntas electorales departamentales o municipales, sino que sería hasta hecha la convocatoria. Pero sí permitiría, si ellos ya tuvieran seleccionados a quienes van a integrar las juntas, esto permitiría que se pueda realizar no solo la capacitación con debido tiempo de anticipación, es decir, que ya estén capacitados antes de la convocatoria, sino también que puedan tener reuniones de coordinación, no solo logísticas, sino de otra naturaleza, de planificación, de previsión presupuestaria con otras dependencias de la institución. Esperemos que se logre esa planificación que se tiene, que los señores magistrados puedan preintegrar juntas electorales y de ser eso, pues sería eso, digamos, un éxito porque se adelantarían aspectos muy importantes. En cuanto a las juntas receptoras de votos, el Instituto Electoral tiene un proyecto muy bonito, muy importante, y por eso estamos corriendo con el instructivo de juntas receptoras de votos, que es un proyecto, y creo que la directora del instituto lo puede explicar mejor, pero que de forma general la intención es poder capacitar a posibles aspirantes a juntas receptoras de votos. Ya digamos los detalles de ese programa de capacitación, si ya es del Instituto Electoral. Pero sí, digamos, me parece una pregunta muy importante, es una inquietud que además pues coincide con lo que hemos planteado en la mesa del proceso electoral. Muchas gracias. El siguiente, más que pregunta, es un comentario, es de la subdelegación de San Bernardino y dice, es importante que quienes integran las juntas electorales departamentales y juntas electorales municipales sean personas idóneas para evitar violencia electoral en el proceso, porque al finalizar, a quienes afecta es a los representantes del Tribunal Supremo Electoral en el municipio, es decir, a los subdelegados y subdelegadas. Sí, tiene razón en su comentario. Realmente ese no es solo el motivo de conflictividad electoral, hay muchos motivos, pero sí se han dado casos en que hemos tenido conocimiento de algunos errores que han cometido las juntas electorales, y no todos, algunos integrantes
de algunas juntas electorales departamentales y municipales, y pues son temas que ya se le hicieron ver al Honorable Pleno de Magistrados y que estimamos que ellos van a tener en cuenta para la integración de las juntas para el proceso electoral 2023. Sí, estas son las únicas dos inquietudes. Solo déjenme revisar si alguien más hizo una pregunta final. Sí, tengo una pregunta. ¿Hay alguna logística más segura para enviar documentación de inscripción de candidatos? Porque nos preocupa cada vez que mandamos por cargo express y no tenemos garantía que llegue. Es del delegado de Petén. Ya. Bueno, realmente este es un tema que yo no les podría responder, sino que yo creo que le corresponde analizar y resolver a la Dirección General de Registro de Ciudadanos. O de repente a través de la unidad coordinadora se puede encontrar una solución. Sin embargo, yo esperaría que funcione un sistema que se está desarrollando en estos momentos y que también les comparto. Ya me van a tener que agradar aunque sea con palabras bonitas, porque les doy primicias, pero se está elaborando un sistema informático en el que, digamos, se pretende que las propias organizaciones políticas suban el expediente electrónico, ¿verdad?, en línea, relacionados con inscripción de candidatos. Si esto se hace, pues se va a contar con el expediente electrónico y con el expediente físico. Pero si ustedes, digamos, tienen dudas sobre la efectividad para la seguridad, la certeza para el traslado del expediente físico, habría que buscar alternativas que, como les digo, lamentablemente no me compete a mí resolverlo. No sé a cada cuánto enviarían expedientes, porque hay que analizar todos los temas, ¿verdad? Porque puede ser a través de un propio, que se dejen establecidos viáticos, o yo no sé, ¿verdad? O sea, pero es un tema que deben tratar con el registro y la unidad coordinadora, ¿verdad? Pero sí es muy importante lo que usted dice, porque si el expediente físico tiene relación con que quede ya establecido el tema en el listado oficial de candidatos, es importantísimo. Y voy a tratar también de cómo se llama, de averiguar sobre el tema, cómo está. Muchas gracias, licenciada. No hay más preguntas ni comentarios, entonces le dejo a usted el espacio para los comentarios finales. Bueno, pues me gustaría tal vez solo concluir con un poquito del tema, si no les molesta, unos 5 minutos, así quedamos justos para la siguiente sesión, porque yo me extiendo mucho. Entonces, digamos, si nos ponemos en la diapositiva anterior todavía, fíjense que el reglamento establece cómo se remiten las papeletas y de manera sencilla, Dirección Electoral o el Tribunal Supremo Electoral a través de la Dirección Electoral remite las cajas electorales a las juntas departamentales y estas a su vez las trasladan a las juntas electorales municipales. Ese es el orden que hay, digamos, en la custodia de todo el material electoral. Junto con estas papeletas que van dentro de lo que hemos denominado caja electoral, van todos los útiles y enseres electorales que necesitan, digamos, las juntas receptoras de votos para atender a los votantes el día de las elecciones. Luego, pues se establece nada más que se contará con bodegas especiales para el resguardo de mobiliario electoral que se envía a las juntas. Como todos sabemos, pues el mobiliario son mesas, sillas y atriles o dispositivos electorales. En cuanto a la conservación de las papeletas electorales después de las elecciones, lo único que establece el reglamento es que el tribunal dispondrá los mecanismos de seguridad, ya sea para su conservación, ¿verdad? O lo que estime pertinente. En este caso, pues les comparto que hemos conservado papeletas electorales, sin embargo, pasa un tiempo prudente en que ya las mismas ocupan espacio en bodega, innecesario, y lo que se ha hecho es, se ha llevado a cabo un procedimiento de venta para su reciclaje y ese es el destino que han seguido las papeletas electorales, pero esto conlleva, digamos, una resolución del Pleno de Magistrados.
Y también está establecido un procedimiento en el reglamento, específicamente en el 91 bis, que dice que un año después de concluido el proceso electoral, esto sí tiene un plazo, y habiéndose trasladado a un medio electrónico las imágenes del mismo, así como obtenida la información estadística de la participación ciudadana, el tribunal podrá autorizar la venta para reciclar el padrón electoral utilizado en una elección, ¿verdad? Entonces, hasta ahí me quedo, que esos eran aspectos sencillos que quedaba aclarar, y para en este caso continuar con la otra parte del reglamento que me corresponde en la siguiente sesión. Muchas gracias y feliz día.